¿Qué tal? Estamos ahora con Rondon Andrade. Rondon es cientista político y desde hace tiempo él es investigador del Consejo Nacional de Justicia en Brasil. Rondon ha estado trabajando desde hace varios años sobre alrededor de un concepto muy interesante que es el índice de productividad de la Corte. Rondon, cuéntanos un poco, ya has estado trabajando sobre este tema. ¿Nos puedes contar un poco cómo llegaste a esta idea del índice de productividad de la Corte? ¿Qué implicaciones tiene y qué valores impulsa al interior de un sistema de justicia? Bueno, el índice de productividad salió de una metodología llamada Data Development Analysis. It's called, se llama DEA, D-E-A, Data Development Analysis. Y esa metodología trabaja con el concepto de fronteras de eficiencia. Y trata de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo oficinas que cada oficina tiene sus recursos de información, de recursos para producir, tiene todos sus insumos y tiene sus outputs. ¿Qué hace con los insumos, los recursos que tengo y cuánto yo voy a producir? Sería más o menos eso. Y lo mismo pasa con las cortes. Entonces, son unidades de producción, DMUs. Son unidades que, en el caso de la corte, está así restrito a todo que tiene, por ejemplo, los inputs que la corte, los insumos que la corte recibe, por ejemplo, la plata, el budget que tiene, las personas que trabajan, y todos los procesos que tienen que ser juzgados, los procesos. Entonces, esos procedimientos judiciales están como aparte de input. Y los outputs son los procesos, los procedimientos judiciales bajados. Y los que están, ¿no? Estos que están en input son los procesos pendientes. Y de otro lado, los procesos que son bajados y también juzgados, porque muchas veces hay procesos que no son bajados, no son todos que son bajados, son juzgados y aún están pendientes, que tiene la parte de carga de trabajo de los jueces. Entonces, ese trabajo ya empezó con el avión ya en el aire, porque ya tenía la carga de procesos, la carga de trabajo de los jueces. No fue así como, la justicia empezó y vamos a contar los procedimientos judiciales ahora. No, ya tenía toda una carga de trabajo. ¿Cómo nosotros dimos a medir eso? Bueno, en 2004, con el caso de la enmienda 45 en Brasil, que hubo una discusión en el Congreso brasileño sobre la cuestión de la caja preta del Poder Judicial en Brasil, que era una como tenía el budget el presupuesto del Poder Judicial y lo gastaba como quiera, no prestaba cuentas, no había transparencia en eso. Y el ministro Jobim, pensando en eso, tuvo un foco estratégico en el sentido de, bueno, necesitamos indicadores para medir todas las cortes, que son 98 cortes de justicia. Empezamos a sentar, yo como venía del Tribunal Electoral, ya estaba trabajando con la cuestión de las elecciones, yo hacía el reporte de las elecciones, ya estaba así como, porque son más de 200 millones, son 120 mil millones de electores, imagínate. Entonces, mucha gente, y yo hacía toda la tabla de los datos, toda la tabulación, el análisis de los datos, bueno, por municipio, haciendo los mapas de desempeño electoral de todos los electos, los candidatos electos y no electos. En la gestión del ministro Jobim, en 2004, eso fue en 2002, en el Superior Tribunal Electoral.
Y en 2004 yo he ido para el Supremo Tribunal Federal, la Suprema Corte de Brasil. Y cuando yo estuve allí, empezamos a hacer los indicadores de la justicia. Había un banco que era un banco muy primario, que era el Banco Nacional del Poder Judiciario. Se llamaba BNDPJ, de Poder de PJ. Banco Nacional del Poder Judiciario. Solamente unas planillas, unas cosas así, muy hechas en Excel, unas cosas así que no tenía mucho. Y bueno, nosotros hemos tratado de buscar a crear todos los indicadores, la carga de trabajo, la parte de tasa de congestión, como la cuestión de cuántos procesos ingresaron a la corte y cuántos salían, cuánto quedaba la tasa de congestión, se tenía una tasa de congestión de 70%, por ejemplo, de cada 100 procedimientos judiciales, 70 quedaban congestionados y solamente 30% eran juzgados o salían de la caja. Y también tenía los procesos pendientes. Había muchos conceptos en ese sentido, incluso por tipo o clase de proceso, clase de procedimiento y todo. Tanto la parte juvenil, la parte de familia, todos los asuntos. Muy bien. Por eso que tenía esta preocupación, porque esos indicadores fueron los primeros indicadores para medir primeramente como si fuera un termómetro. ¿Cómo Claro. estaba eso? Rondo, una pregunta. Sí. Digamos, cuando empiezan a reunir todos los indicadores asociados a la justicia, cuántos casos estaban entrando, cuántos en realidad estaban teniendo un procedimiento completo, cuántos estaban llegando a una sentencia, ¿cuál era la visión que tú tenías respecto a esto, a la idea de poner la justicia en números? ¿Cuál era tu visión ahí muy puntual? Bueno, es la manera de empezar, o sea, para nosotros queríamos saber cómo se comportaba la justicia, lo que estaba pasando, se estaba atendiendo a la sociedad, a los jurisdiccionados, a toda persona que necesitaba de justicia. El acceso a justicia también tenía todos los indicadores en ese sentido, para saber cuántas personas fueron atendidas por cada justicia. Había un indicador en eso, porque incluso la parte de abogados que son pro bono, que la justicia gratuita, con gratuidad. Entonces había mucho que nosotros, no es solamente, había una justificación del presupuesto de la justicia. ¿Para qué existía la justicia? El ministro Jobim tenía esa preocupación. Y los otros tribunales, así abajo, no tenía esa preocupación en el sentido de que el ministro Jobim tenía siempre un dicho que era así: vamos a construir el futuro sin arretallar el pasado, sin condenar el pasado. Claro. Porque conociendo el pasado, sí podemos cambiar el futuro. Entonces, y la única manera sería por el medio de los indicadores. Claro. Rondo, ahí entrando un poco a la cultura de la apertura, ¿no? Cuando hablamos de, pues evidentemente esta práctica de la apertura de los datos, de la apertura de la información, no es algo que sucede de un día para el otro. Sabemos de muchas instituciones públicas que a veces son un poco resistentes a abrir toda su información. ¿Tú qué dirías, o sea, cómo una organización, cómo una institución judicial se empieza a transformar en el momento en el que se empieza a ser cada vez más transparente? ¿Nos podrías contar algún caso de alguna institución que hayas tú visto, que haya tenido algún tipo de éxito en la apertura y cómo fue esa evolución? Bueno, yo pienso que todas, cuando empiezas a tener todos los indicadores, los datos, tú puedes comparar una justicia. Incluso hay cortes que son pequeñas,
en estados pequeños, por ejemplo, la Corte, cuando empezamos a poner en práctica en las cortes estaduales, state courts, la parte del índice de productividad, por ejemplo, encontrábamos mucho más jueces que juzgaban mucho más procesos, más procedimientos. En el estado, por ejemplo, en el Acre, se fuera en la frontera de eficiencia, había estados, cortes que son menores, pero tenían mayor poder para juzgar los casos, ¿me entiendes? O sea, teníamos más jueces productivos que otros jueces. Entonces, cuando en el trabajo de justicia en números que vos tienes, tú puedes, tenemos la cosa de los cuadrantes, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante. Y ponemos siempre con dos variables. Por ejemplo, el tribunal de la parte de la despesa en el axis X y en Y, la parte en X, tenemos también la parte de la productividad, o sea, procesos juzgados, procesos bajados. Claro. Entonces, en esos cuatro cuadrantes mágicos, empezaron a poner, por ejemplo, en el primer cuadrante, los tribunales que gastaban menos, pero juzgaban más. En el segundo cuadrante, los que gastaban más, pero juzgaban más. En tercer cuadrante, los que juzgaban menos, pero gastaban menos. En el cuarto cuadrante, los que gastaban más y juzgaban menos. Y juzgaban menos. Justamente sobre esa idea, te quisiera preguntar, porque evidentemente cuando empiezan a salir los datos de los juzgados, pues empieza a generarse una práctica de competencia, si tú quieres. Unos que dicen, oye, estos están haciendo más con menos recursos, estos gastan mucho y hacen poco, etcétera, etcétera. Y entonces ahí podría generarse una práctica quizá un vicio de que la gente quiera hacer mucho más, aunque no necesariamente sea mejor. ¿Cómo a la hora de hablar del índice de productividad de la Corte podemos asegurar que se hagan más cosas, se utilicen de manera más eficiente los recursos, pero también se proteja la calidad de la justicia para la sociedad? ¿Cómo podemos asegurar eso? Porque en realidad son varios indicadores. Por ejemplo, te voy a decir, una cosa es la tasa de juzgados, la tasa de la carga de trabajo, pero tiene también la tasa de recurribilidad, que va a decir cuántos recursos. Entonces, si aquel tribunal que juzga más, baja más, pero tiene una tasa de recurribilidad muy alta, ¿entiendes? Es una cosa muy preocupante también. Entonces, o tampoco no, puede ser, porque nosotros a lo mejor, nosotros estamos intentando llegar a la cuestión de la calidad de las sentencias. Ahora, así, intentamos, por el caso de controlar la tasa de reforma. ¿Lo que es la tasa de reforma? Son las sentencias que son dadas por jueces que entraron ahí, el jurisdiccionado ingresa a la corte con recurso, apelando, y tiene su decisión reformada, o sea, a su favor. Y la decisión del juez de primera instancia ha sido mala, ¿me entiendes? Entonces, claro, por ejemplo, si tenemos un juez que ha proferido más de 100 sentencias, y esas sentencias, de 100 sentencias, 60% han sido reformadas. Entonces, la calidad es lo peor. Entonces, el juez de la segunda instancia ha reformado la primera instancia. Así como los desembargadores, los ministros de la justicia del Superior Tribunal de Justicia o Suprema Corte pueden reformar los
desembargadores, los jueces de la segunda instancia. Entonces, creo que la justicia, la calidad de las sentencias va a estar directamente correlacionada a la tasa de reforma de la sentencia, porque así vas a poder sí, garantir siempre que, porque cada vez más que el juez tiene una tasa de reforma menor, más está de acuerdo con el pensamiento de su superior. Entonces, eso. Perfecto. Y en ese sentido, bueno, pues muchas gracias. Nos hace mucho, nos da mucha claridad de cómo un ejercicio de análisis tan profundo empieza a generar prácticas virtuosas en estas instituciones, de cómo aprovechar miles de datos que quizá nadie había analizado, que nadie había integrado. Ustedes en justicia, en números, los empezaron a integrar y empezaron a generar estos indicadores para contrastar el trabajo de los juzgados, de las cortes, para poder generar indicadores de productividad, entendiendo no solamente la cantidad, sino la calidad del trabajo que se hace. Y bueno, que eso también ha generado una cultura en la que ya se reconocen estos resultados entre los diferentes juzgados en Brasil. Así que muchísimas gracias, Rondon, por compartirnos tu experiencia y esperemos que podamos seguir utilizando las herramientas que ustedes han generado para poder analizar más información y seguir promoviendo la eficiencia entre las cortes con más apertura, más transparencia. Sí, sí, muchas gracias. Yo que agradezco, incluso la parte de los códigos, que son todos en R, utilizamos el lenguaje R, puedes poner todos los datos, cada corte, lo que tiene de recursos, de budget, de personas, de los jueces, porque la cuestión es que tiene que poner toda la estructura de producción. Por ejemplo, la parte, un juez necesita en su oficina de su presencia, de sus servidores que trabajan con él, Claro. los recursos informáticos, todo eso está en la planilla que nosotros utilizamos. Entonces, por eso. Perfecto, pues muchas gracias. Seguramente mostraremos todos los diferentes recursos que ustedes tienen para que cualquier persona interesada en poder seguir aprendiendo y conociendo su experiencia lo pueda hacer. Muchísimas gracias, Rondon. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en esto. Ok, gran Chao. abrazo. Ok.